noches, buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Empezamos Intratable. Estos quieren dólares. A 25 no pongo uno, Gracias por acompañarnos. El 24 de mayo, jueves, en vivo, como todas las noches, en Intratable. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, ¿Todo bien? noches. Señora Plager. Muy bien. Rosario. Buenas noches. Echa un fuego, Hoy. Rojo fuego. Contra la envidia, en la mira. noche de hoy. Muchísimos invitados para compartir la noche de Intratables con todos los temas en este jueves 24 de mayo y con todos ustedes acompañándonos. El hashtag, como siempre, jueves intratable para participar en las redes sociales. La economía en la Argentina, las retenciones de por medio. ¿Quiénes van a pagar el ajuste? ¿Quiénes son los que tendrán que poner algo más? ¿Es el campo que vuelve a una situación conflictiva? Uno de los temas del programa que ya estamos abriendo y que vamos a presentar a través del primer informe de Intratables. El campo en alerta. ¿Vuelven las retenciones? Se encendieron todas las alarmas en la sociedad rural que salió al cruce del gobierno y de las especulaciones que indican que podrían retornar las retenciones a la soja, al maíz y al trigo. Tengo ningún empacho en decir que lo he votado, pero no por eso desconocer lo que vemos como errores. Están asesorando mal a Macri. Respecto a la soja, no tenemos ningún anuncio para hacer. Enfrentamos una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. En ese contexto, todas las opciones están sobre la mesa. La carga impositiva que está sufriendo el campo es inmensa, la sufre toda la economía, pero el campo peor por las retenciones, en el caso de la soja concretamente. Nosotros dimos la vida con todo por el campo. Liquiden la soja. Pueden retener los dólares de la soja. Hagan patria. Hagan patria. Retenciones es un impuesto muy nocivo para la economía. Por eso me sorprende que de vuelta vuelva a escuchar como alternativas poder restablecer retenciones que ya vimos que no funcionaron. Lo que estamos instalando es un esquema de retenciones. Esto se va a ir agudizando, ya lo dijimos. Me cuesta creer que a quien le va tan bien le corten la ruta a los argentinos. Yo nomino los piquetes de la abundancia. Parece casi un paso de comedia. Mi voto no es positivo. Todo lo que pasó. Cuando hablamos de las retenciones a la soja, con Cristina eran de 35 y hoy es 27.5. ¿Cuál es el momento que se vive ahora? Bueno, siempre temas nuevos, ¿no? En la Argentina, Sí. discusión. Mira, nosotros lo habíamos anticipado acá cuando el gobierno hablaba de reducir el gasto, de achicar el déficit, de dónde iban a sacar los recursos. Se empezaba a hablar de que muchos ministros le empezaban a acercar al presidente Macri la posibilidad de ir con el tema retenciones. ¿Cómo? Bueno, básicamente en el tema soja, no quitarla, sino la reducción que el gobierno se comprometió a hacer de 0,5 mensual, no avanzar en ese proyecto y dejarlas en el nivel que están hoy. Eso transcurrió en una serie de días en las que el presidente, cuando tuvo que dar una conferencia de prensa y fue preguntado por este tema, lo negó. Hace 8 días. El presidente lo Ese desmintió. Macri era de hace 8 días. Exactamente, desmintió en conferencia de prensa que esto está en estudio. Sin embargo, se siguió instalando el tema a punto tal de llegar a la tapa de los diarios y hoy se discutió en las distintas reuniones de ministros que hubo. En este momento el gobierno lo está desmintiendo. Hay dos detractores muy fuertes dentro del gabinete. Una es la propia Elisa Carrió, que si bien le decía al campo liquiden los dólares de la soja, tiene dentro de su mesa chica de la coalición cívica mucha gente vinculada a los sectores productivos del campo. Y el presidente Macri, naturalmente, por una concepción casi ideológica y por la promesa electoral y el compromiso electoral con el sector del campo, naturalmente no es una idea que le guste. Cuando hay que rascar la olla, Martín, cuando hay que rascar la olla y hay que ver cómo solucionamos este conflicto económico. ¿Sabés qué pasa, Es injusto Pablo? ir acá con el campo, es no cumplir con algo que dijo Macri, porque de 35 que pagaban, hoy pagan 27,5. Y ellos dicen 27,5 es un disparate también. Bienvenido, señor Tetaz. Gracias. ¿Sabés qué pasa, Paulo? Que si nosotros no vemos la raíz del fondo de los problemas de la Argentina, vamos a volver una y otra vez sobre este tema dentro de 4, dentro de 5 años. La discusión va a ser ¿cuándo? Acá hay un problema estructural que es sistemático en los últimos 70 años de la economía argentina, que cada vez que crece un poco la economía aparece la famosa, entre comillas, restricción externa, que traducida a castellano es que gastamos más dólares de los que generamos, sistemáticamente. Entonces la discusión de fondo es cómo hacemos para producir más dólares, salir por arriba. Recién lo hablaba en la previa con Débora, justamente, me planteaba exactamente esa misma situación. ¿Hasta cuándo, Paulo, vamos a estar discutiendo
las salidas con recortes, las salidas con ajustes. ¿Cuándo vamos a parar la pelota y discutir la salida por arriba? Y la salida por arriba, la única salida que tiene la Argentina para salir de esta lógica de los ajustes sistemáticos cada 5 o cada 10 años, es producir más hacia afuera, producir más bienes exportables, es lo que dice el campo que hoy, son los dice... que generan dólares genuinos y los que tienen la chance Sí. de evitar que choquemos. Déjame terminar. Es lo que este dice el análisis. campo. Dice que ellos producen mucho más, que le dan más a la Argentina. Mirá, en los que hace unos últimos años. 70 años sistemáticamente se han distorsionado Sí. los precios en contra de los sectores que pueden generar dólares en la Argentina. Si el resultado de lo que está pasando hoy en la economía argentina no es un accidente, no es una casualidad, algo que hicieron, hicieron algo mal en los últimos 2 meses y por eso no. Hay una raíz de fondo, la raíz de fondo es que llevamos 70 años jugando en contra de los sectores que tienen la capacidad de producir directa o indirectamente dólares en Argentina. Señora, bienvenida, Rosario. Gracias. No, bueno, la novedad es que volvió la mesa de enlace. ¿Es un común déjà vu? Digo, claro, Sí. volvemos otra vez a hablar de las mismas cosas y se le ha pedido una reunión al presidente porque entienden que está mal asesorado el presidente en este tema. Me parece que acá hay que deslindar qué quiere decir campo. Porque si no ponemos a todos en la misma bolsa. Ya pasó, ya nos pasó esto. Claro. Es decir, el campo no quiere, el campo quiere, el campo esto, el campo aquello. Tenés a los pequeños productores que no Sí. tienen la misma situación de los De grandes los grandes. productores en la Argentina. Por lo tanto, yo creo que el error ha sido desfinanciar al Estado en cuanto arrancaste, porque había muchas promesas Vos no las electorales. hubiese bajado, las No, retenciones de entrada. No del modo, porque vos necesitas recursos. Y son sectores que pueden, no todos, Sí, por eso me bancar. parece que habría que diferenciar, pueden bancar porque venían de ganancias y no están todos en la misma situación. Yo creo que no había que desfinanciar, no había que quitar retenciones del modo que se hizo y ahora el presidente, si lo quiere hacer, no lo van a dejar. Mariano, bienvenido. Cuando arrancó este gobierno les bajó 5 puntos de golpe y después medio puntito, como bien decía Débora. Progresiva la Y soja, ¿no? De 35 la soja está en 27.5. Sí, hubo una detención en el 2007, se frenó esa baja por el tema fiscal justamente. Sí. Creo que el tema fiscal es lo que hoy está condicionando fuertemente a Macri, ¿no? Y yo creo que tanto como se estudia el tema de retenciones para el campo, se están estudiando muchísimas medidas, hurgar en los gastos operativos del gobierno, hurgar en las jubilaciones con regímenes especiales, hurgar en las... Atención, porque se puede venir otro debate. Las pensiones por invalidez mal otorgadas. Que hay muchas. Que hay muchas. Pero, Mariano, tengo una pregunta. ¿Uno puede retroceder y volver a lo que cambió en este momento? ¿Se puede volver atrás o hay que buscar por otro lado? Le va a resultar políticamente difícil al gobierno porque justamente el gobierno se apalancó mucho en el sector del campo. Hoy el campo no le está pasando bien como ninguno de los sectores de la economía productivos por el tema tarifas, el tema impuestos, sequía. La sequía. Es decir, Inundación. ha sufrido este Inundación. año mucho. Perdón, y inundaciones. caída del 20% del precio de la soja en el ultimísimo tiempo. En un lapso, cuando se peleó con China, la soja cayó en dólares 20% para la Argentina. O sea que le llevó la devaluación. Y cuando se impuso la retención, la soja estaba cerca de los $600 y se impuso con un criterio muy justo. ¿Y vos estás de acuerdo con que esto se pare o se O retroceda? sea, a mí no me parece ningún impuesto a la exportación justo, salvo en casos excepcionales que lo ha aplicado Holanda y todo. Cuando un alimento esencial se te va por las nubes por una cosa de mercado, vos se le encareces el alimento a la gente. Ahí se justifica una retención. Una retención. Pero cualquier retención a la exportación me parece siempre un castigo injusto. Eduardo, ahora, sí. hacerlo sembrar con una promesa No, y después otra. con la cosechar, sacársela, Eduardo, jurídicamente está mal. sí, ya te presento a Eduardo Josami también, que acá Lo que lo pasa tenemos. es que igual yo lo que le quiero preguntar a Martín y a la gente que sabe es qué daño causan estas idas, estas marchas y contramarchas. Hoy a la tarde, Duhovne le transmite a Echeverre que no habrá cambios. Las especulaciones nuevamente vienen a hacer un daño de algo que no se entiende, qué es lo que quiere el gobierno. Verdaderamente en bueno, eso... mira el dólar, Pero mira el dólar, ese es el resultado de, Mira, yo tengo de transformar un piso firme en un terremoto. ¿Pero qué pasó con el Gran Acuerdo Nacional? Hoy hubo reuniones de ministros. ¿Pero qué pasó con el Gran Acuerdo específicamente- Nacional, Natalia? ¿Dónde está el Gran Acuerdo Nacional? Están citados todos los sectores para debatir estas cosas. ¿Sin acuerdo político? Bueno, el no van a campo poder... hoy manifestó su disgusto con Pero por que eso digo... hay algo por detrás que está ocurriendo. Para hacer algo necesitas un Gran Acuerdo Nacional y el gobierno dijo Pero que en lo Argentina pensaba no hacer. va a haber un acuerdo nacional porque No, tanto entonces no lo van a poder oficialismo hacer. como oposición No lo van a son poder muy hacer. mezquinos. Cada No, uno el está No lo van a poder jugando hacer entonces. para la destrucción El del país. acuerdo- Los sectores de la Sentir. producción tienen que estar sentados con el gobierno. El acuerdo- Bien, pero yo Trabajadores, quiero saber empresarios... técnicamente cómo cae, cómo impacta esto, porque el dólar es verdad lo que dice Luis.
O sea, hoy se creó un clima de especulación importante en torno al campo. Nadie Mirá, sabía cuál era la verdad. Yo lo recontrachequeé antes de venir acá y me niegan rotundamente en Hacienda que haya no la van a modificación. Que lo cambien. A ver, déjenme ir con la señora Liliana Perdón, Franco, que ahora. siempre maneja información importante. Efectivamente, A ver. el presidente no tiene en mente aplicar retenciones a campo, por dos razones. Una, porque es una promesa que él hizo de campaña. O sea, no subirlas. No modificar el esquema que, Y de dejar la esto, baja. que baje medio punto. Que baje No medio cambiarles el punto, escenario. ni Sí. aplicar, porque también los rumores hoy era volverle a aplicar al trigo y al maíz. Claro, ellos Que están hoy exentos no hoy. tiene. Hoy Trigo, están maíz, exentos. cero. Cero. Por otra parte, lo que un poco se cuestionaba era que la manera que Duhovne lo expresa daba a entender que lo estaba en carpeta. Exacto. El problema es que no está en carpeta, está tan en carpeta el tema de las retenciones como ponerle un impuesto a los pelados. O sea, en realidad no está, ni siquiera hay Pero un no lo bosquejo. pensaron, Sí, salvo... no, a ver, yo Pará, creo que- ¿puedo A ver. seguir? Sí, No, bueno, ¿puedo Si lo seguir? niegan es porque lo deben estar ¿Alguien lo estudiando. pensó? Claro. Obviamente. Duhovne. En este momento, exacto, Duhovne tiene todo en mente, desde aplicar impuestos que no puede, todo, porque tiene que hacer un recorte muy, muy profundo del gasto público. Pero no es que hay realmente una decisión del De ir por gobierno ahí. de ir por ahí. Solamente Macri va a dar marcha atrás con esa decisión si todos los números le demuestran que no hay otra manera. ¿Pero por qué? Porque, ¿De te qué explico. número, ¿de qué número hablamos? porque- ¿10.000 millones de pesos más o menos? Más o menos que dicen porque 500 Toda tiene la que ver con recaudación- lo que dijo Martín Tetaz. toda la recaudación de El problema retenciones- es que no tenemos solamente un problema de crisis cambiaria, tenemos un problema Déficit, en realidad de déficit de cuenta corriente y el gobierno está tomando en cuenta eso. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Déjame terminar. Sí, más Quiere rápido. decir estrictamente que nos faltan dólares. Nos faltan dólares. Si Bueno, vos sí. le aplicás retenciones o volvés al esquema anterior al campo, hoy por hoy quien te puede traer rápidamente dólares es el campo. Es el campo. Señor Josami, bienvenido. ¿Cómo va, Dardo? ¿Bien? Bien, bien. Gracias. Dos cuestiones breves. Primero, quiero retomar lo que dijo Rosario en el Sí. sentido de que cualquier medida que se tome con las retenciones tiene que partir de diferenciar la situación de los grandes productores y los pequeños y Claro, medianos. no es lo mismo. No. En segundo lugar, obviamente yo no tengo información para decir si eso se va a aplicar o no, esa suspensión de la rebaja en las retenciones. Pero me parece interesante que lo haya dicho Duhovne, que es el que está negociando con el fondo. Porque si uno ve en la historia argentina, el Fondo Monetario no se ha preocupado demasiado porque se apliquen impuestos al campo. Es más, en su momento Krieger Bacena, en un gobierno de tipo ultraliberal en términos generales, aplicó pesadas retenciones al sector agropecuario. Y en última instancia, después Martínez Dios también terminó enfrentado con el ¿Usted campo. qué haría? ¿Mantendría lo que está? ¿Lo cambiaría? ¿Lo modificaría? No, yo en principio Sí. creo que en esta situación de emergencia nacional Sí. no bajaría ningún impuesto. Ajá. Creo, por otro lado, que habría que rediscutir en general todo el sistema tributario. Exacto. Es decir, en realidad... Pero lo mantendría Pero él. los kirchneristas lo subirían al 35, o sea, ¿cuál es la pregunta? Si Macri lo hiciera, ¿estaría haciendo kirchnerismo? A ver, claramente no podría nunca, ni Josami, ni quienes están de acuerdo con las políticas llevadas adelante con el kirchnerismo, cuestionar esta discusión que se ha instalado nuevamente en la Argentina respecto a las retenciones, porque Cristina la llevó al 35 y bien que le costó la pelea con el campo en el 2008, Hoy fue una están crisis muy fuerte de en su gobierno. 27.5. Toti, muchas veces cuando dicen que el gobierno de ustedes es de los ricos, que ellos dicen, che, el campo, las mineras. ¿Qué opinas de este tema? Sí, mira, la verdad que a mí me sorprendió esta información, primero porque nosotros no teníamos información de que esto iba a ocurrir nunca. Por supuesto que ante eso chequeamos rápidamente y en ningún momento estuvo planteado, por lo menos desde mi conocimiento. El otro punto es esta cuestión de que se plantea como que es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Se me cae un poco la cabeza que tengo con relación al fondo. El fondo Eduardo siempre tiene esa duda, ajustaba- ¿no? Que el fondo imponga el fondo- esto. Sí. El Es fondo decir, siempre el fondo ajustaba a los impone otras pobres. cosas mucho Eso más es Pero la al idea. fondo nunca le quiere retenciones. Los señores, sí. El fondo siempre ajustaba a los pobres, decíamos. Entonces es como que es una información que tiene altísimo impacto porque de verdad hoy el campo está sufriendo mucho la sequía. Yo he transitado esos lugares, hace poco estuve en Santa Fe hablando con productores porque queremos ver a ver cómo se resuelven algunos problemas de las inundaciones y la sequía.
Y a mí me parece que es una información de altísimo impacto y genera una gran incertidumbre. Pero vos no tocarías, si alguien te preguntara, Flores, ¿usted qué dice? No, ¿No tocás? Yo estuve acá en un momento en que se habían bajado las retenciones, y a mí me parecía que era una medida importante fundamentalmente para el interior del país, porque el campo puede producir en el interior, es absolutamente necesario que el campo... Sacarle el pie de encima. Gustavo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo va, Pablo? Buenas noches. Me parece que hay un par de cuestiones. Primero, que hay que ver si realmente hay una voluntad en serio de, por lo menos, reducir el organigrama que había, pararlo acá y decir, bueno, paremos con este organigrama. No te lo subo a 35, te dejo en 27,5. Te lo dejo en 27,5 y no te voy bajando el medio bancá, punto, claro. ponele a la soja como está marcado. Sí. Si en realidad hay voluntad de eso, o la voluntad es, como lo que expresa Carrió, que expresa una parte del gobierno, de liquiden, no se estén guardando los dólares, y entonces se tira una información para tratar de presionar por el otro lado. Ahora, yo hablaba el lunes con Groboco Patel y le decía, el mismo discurso que hoy tiene la mesa de enlace, o que hoy tienen los grandes ruralistas, se lo dijeron a Duhalde cuando Duhalde impuso en aquella oportunidad las retenciones. No va, se toca. No, se va a desplomar la cosecha. Y no pasó eso. Pasaron de 75 bueno, acá la señora dice que no se toca y 95. me pone una cara cada vez que hablamos de las retenciones como que no se va a tocar es nada. precios internacionales. Perdón, yo no soy la dueña del gobierno, ni soy el presidente Macri. Yo simplemente me limito a contar, perdón, ¿puedo terminar? Simplemente me limito a contarte lo que pregunté en el día de hoy. Buena información, yo estoy ponderando, no estoy criticando. Hoy por hoy, el presidente Macri no quiere bajar, modificar el esquema de retención. Perdón, ¿qué decís, Diego? No, digo que el mensaje es ese. A ver, ¿el mensaje de la señora? No, del gobierno. Ella es la voz del gobierno, no la voz del gobierno. Es la mujer que está en casa de gobierno y que trae... Bueno, ella dice lo que pasa en casa de gobierno, dice lo que dice el gobierno. Pero Diego, no la mujer que está en la casa de gobierno, la periodista. Dice, el gobierno dice, el gobierno piensa que ella es la que habla por el gobierno. Es porque está acreditada, para los que no son periodistas le voy a explicar. Estar acreditado es representar al medio en un lugar. Pero ella yo trabajo para ámbito, te cuento, perdón, no para el gobierno. Pero digo lo siguiente, ¿por qué no se hace en esta situación lo mismo que deberían haber hecho, que no hicieron con el tema tarifario? De hacer una especie de censo, de valor caso por caso. Hay gente que la puede estar pasando muy mal con la sequía, con las inundaciones. No lo mismo un pequeño productor que un Groboco Patel. Digo, hay situaciones para el tema retenciones o recaudación, que es lo que el país necesita. ¿Por qué van a recortar y por qué van a ajustar? ¿Por qué van a ajustar a los docentes, a los jubilados, a los que menos tienen, y el campo es intocable? Como dice Liliana, que el gobierno pensó, si ven que los números no alcanzan, ¿y por qué tenemos que terminar por el campo? ¿Por qué no arrancan por el campo y si los números no cierran, ¿ves que los ajustan por kirchneristas otro están lado? todos de acuerdo con la medida? Bueno, por eso, pero perdón. ¿Vos qué querés? ¿Ponerle retenciones al campo? Sí. Pero que te cabe alguna duda. Solo quiere oponerse al gobierno. ¿Sabes cuál es el problema? De a uno. Perdón, hay un Diego problema, plantea algo que acá mucha gente que viene a la noche está con la historia que el gobierno de los ricos, el campo, ¿Te puedo dar un dato clave? La química, la minería y no sé qué historia. Un dato clave, ayer hago el una campo pregunta, perdón, hago una liquidó pregunta tantos dólares. ¿Cuánto? Ayer. ¿Cuánto? Ayer, no sé la cantidad ¿Pero mucho? exacta. Lo mismo que liquidaba antes de la crisis cambiaria, que Carrió reclama. Y el dólar, con la venta del agro, más la intervención de los bancos oficiales, subió igual. Porque el fondo no es ese. El fondo es que hay... Están ganando millones. Es que hay como un fraude a la gente. Abro una pregunta. En un momento, y voy con Daniela Arroyo que todavía no habló, en un momento de crisis, donde todos ponemos el hombro. Hay que poner el hombro, el campo también tiene que poner el hombro. Donde Muy bien, Diego, ¿estás de acuerdo con Macri? Perdón, donde ponemos el 50% del sueldo, donde pagamos 35% de ganancia. Si al campo le decís por un tiempito, ¿sabés cuál es el problema, Pablo? nos quedamos en 27.5. Como el impuesto al cheque. ¿Sabés cuál es el problema, Pablo? Hoy estoy más cerca de vos que de otro. Pablo, ¿sabés cuál es el problema? Por 8 meses hay que hacer un sacrificio. Hay que hacer un sacrificio, porque campo. uno piensa lo mismo. De hecho, yo te estaba contando la discusión que tuve con Groboco Patel el lunes. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo creo que cualquier medida coyuntural que se tome, vos sabés que en este país después se transforma en sistémica. Como el impuesto al cheque, el impuesto al cheque, el IVA al 21. Entonces, todo lo que va a hacer, todo lo que va a hacer, coyuntural se Daniel, y voy con transforma Claudio. Daniel, ¿vos cómo lo ves? Que con una postura que no está por la grieta pensando esto. No, yo creo que hay que mantenernos como estamos ahora. No se puede seguir bajando, pero sí quedarnos en el 27.5. El hecho de ir bajando, el hecho de ir bajando tiene un problema adicional. Y es que no convenía liquidar
liquidar para ir esperando el momento para liquidar cuando pagaban menos impuestos. Claro. Creo que fue un error metodológico el ir bajando de a poco, pues entonces no te conviene liquidar. Lo que está claro es que hay un flor de problema social y acá el ajuste va a golpear fuertemente Económico. a un montón de gente. Claro, hay que buscar plata. Esto es, va a golpear a los docentes, va a golpear a los jubilados, va a golpear a los trabajadores estatales, va a bajar salario, va a complicar una situación que ya está muy complicada, con lo cual no veo cómo se puede seguir bajando retenciones. Creo que hay que ¿Eso tenerla es ahí. lo que dice el gobierno? Sí, O sea, ¿lo ahora, está convalidando? ahora, 27,5. esa es una parte. La Sí. otra parte es que si acá se está pensando dónde recortar, hay un problema base. Del total del presupuesto, el 76% es seguridad social. No se Son puede tocar. no se puede tocar. Perfecto. Con lo cual, no hay mucho para recortar. Creo lo que decía Martín, que hay que salir por arriba. Y salir por arriba es empezar a definir cadenas productivas, para dónde vamos, niveles de inflación. Eso solo se hace con un Consejo Económico Social. Creo que el gobierno se equivoca. Pero vos dejás en 27,5. Le decís al campo, aguánteme, aguánteme. En esta coyuntura, donde Perfecto. además hemos tenido devaluación, seguir bajando las retenciones no tiene lógica. Lo que perfecto. sí tiene lógica es convocar a trabajadores, a empresarios, sentarlos y armar un modelo en serio, razonable, que hoy no existe en Argentina. ¿Qué sectores productivos vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué economía regional? ¿De qué vamos a vivir en los próximos tiempos? Todo eso requiere un plan de desarrollo. El gobierno me parece que puso a Duhovne a recortar por un lado Claro. por el otro. ¿Por dónde vamos? Pero eso A propósito de lo eso que es dice corto, ¿eh? Daniel, sumamos este informe, porque ¿a quién le impacta más esta crisis que pasó? A los pobres. La corrida de la semana anterior, el Fondo Monetario Internacional y esta palabra, como dijo, guste o no guste, tijera o ajuste, ¿por dónde pasa y a quiénes toca? Miren. La economía en el centro del debate. Los números de la inflación, el acuerdo con el FMI, los malabares que hay que hacer para llegar a fin de mes. Argentina, un país donde la economía nunca da respiro. El presidente de la Nación se pegó un susto fenomenal. Ningún presidente va al fondo porque le duele una muela. Arreglar con el fondo es como cuando vos llegas a tu casa y ves la ambulancia en la puerta, ¿no? La verdad que no es una buena noticia, pero peor noticia es que vos cuando necesitas la ambulancia no venga o tarde en llegar. La economía perdió su noción básica de organización. Lo que tiene es cualquier cosa. Es más, creo que sobrevive solo como consecuencia de la imaginación de los argentinos. Yo coordino algunas decisiones de los ministerios económicos. Acá nadie está ni arriba ni abajo de nadie, somos todos ministros, ¿no? El señor Duhovne, ese nuevo rol se lo tiene que ganar. Él no puede ir a una reunión con ministros y decir, el presidente me dijo y ahora vos, ¿así? ¿Quién es el primer devaluador serial de la Argentina en los últimos 2 años? El gobierno. El gobierno. No pueden pretender que un argentino gane con el sueldo de la matanza y pague el pan como los franceses. El tema de la fijación de las tarifas no es una potestad del Congreso de la Nación. Nosotros vamos a discutir todos los temas en esta mesa que convocamos para los gobernadores, para los miembros del Parlamento, para los representantes de los trabajadores, de las empresas, y estamos abiertos a discutir todos los temas. El cóctel, Claudio, es complejo. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Complejo. Use la palabra que uses. Es complejo y en esta complejidad todos miramos a lo que creemos que es el pariente futbolista, que es el campo. Creemos que es el sobrino de la hermana, qué sé yo, que anda bien y vamos toda la familia atrás, vamos a ver si lo venden, si nos salvamos todos, si nos compramos la casa, si nos compramos el auto, y toda la familia que nos la rebuscamos como podemos, algunos trabajan, otros no, no va mejor, no va peor, nos salvamos con el pibe que va a jugar a la pelota. Eso me parece que falla, ya nos falló muchas veces. Ahora tenés dos problemas, tenés que cortar y tenés que crecer para que la cadena pueda más o menos revivir. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Porque también hay una gran mentira que acá crecemos y se solucionó todo. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo ¿De crecemos? dónde sacás la producción? Ya estoy con todo. Tiene una fórmula que no existe, una manera de realizarla. No pasa por cuánto es la retención, sino que cuando la persona que siembra para cosechar, no le podés cambiar una vez que ya hizo el trabajo, vos no le podés cambiar a último momento, que es lo que pasó con la 125, digamos. Vos podés decir, la retención va a ser el 30, va a ser el 25, pero una vez que el hombre planta, vos no le podés cambiar la regla de juego. Eso es una locura, porque cada uno hace su cálculo, si dice yo con el 30 no llego, no planto o planto otra cosa, y el tipo tiene derecho a hacerlo. Lo que vos no podés hacer es cambiar la retención una vez que el tipo plantó. Ese es el primer problema. La segunda cosa que nos está hablando es que hay un montón de soja en la Bulash, en la zona de sur de Córdoba y de Santa Fe, norte de Buenos Aires, inclusive más al sur también, que la soja, como llovió mucho y no se podía cosechar,
se empezó a brotar adentro de la chaucha. Es de mala calidad. Lo cual, Es mala. no solamente es de mala calidad, sino que en sí. algunos casos directamente no sirve. Hay una cantidad bastante grande. Es decir, que encima, si vos a esa gente le subís la retención, directamente la matás. Entonces me parece que lo que no se puede hacer es cambiar las reglas de juego en el medio del partido. Lo que hay que hacer en todo caso es alguna clase de idea, que pues cualquiera sea, pero que el tipo que va a plantar sepa a qué se atiene, qué es lo que puede cobrar y qué es lo que no va a cobrar. Ahora, hablemos de ideas económicas, porque estamos hablando de la pobreza, del fondo, de la corrida, de lo que quedó, $1 de 18 al 25. Mirá Brasil, 20 Eduardo. estados bloqueados por los camiones. Se está por 24. quedar sin alimentos, por la suba del combustible internacional. Sí. Y Brasil devaluó en todo el año 4,66% contra 30% Argentina. Ahora, Estados Unidos se está chupando los dólares. Italia está en medio de una crisis enorme, el euro se hizo pelota. Se están haciendo pelota todas las monedas del mundo frente al dólar. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? Estados Nosotros Unidos mal- crece y bueno, nos eso estamos pésimos. Sí, Eduardo. Sí, estamos discutiendo la situación de un sector que sobre todo si tomamos en cuenta los más Y lo poderosos. ampliamos, hablamos de la por eso pobreza mismo. del momento. Ahora, hay una pregunta mucho más general que hay que hacerse aquí. Es decir, ¿cómo piensa el gobierno afrontar esta crisis y quiénes son los más perjudicados por las políticas que se van a adoptar en relación con el Fondo Monetario? Acá todavía se están discutiendo salarios con el techo del 15%. Las predicciones acerca de cuál va a ser la inflación de este año superan el 30%. Entonces, me parece que está claro que los jubilados, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo son los principales perjudicados por una política que va a ser necesariamente recesiva, porque poner como prioridad la reducción del gasto público y del déficit fiscal lleva necesariamente a eso. Lo hemos visto en todos los planes que aplicó el Es fondo. que la tijera por algún lado tiene que ir. No, por el lado de los que más Vamos a tratar de salir del uruguayo. Vamos a ¿No tratar de requiere salir. también pericia, digamos, ¿De la quién? resolución de los problemas? Porque digo, muchos cuestionan la manera en que salió el cepo, la quita rápida de las retenciones. Lo discutíamos con Liliana Franco. A ver, yo no soy economista, pero no es una obviedad que si vos proponés una reducción escalonada de 0,5 cada mes, yo si tengo algo que vender y me van a bajar impuestos el mes que viene, no lo vendo y espero. No es una obviedad. Salteás un detalle, ahora ves, impuesto a las ganancias, bienes personales y tenés el medio aguinaldo en junio. Si te querés financiar reteniendo la soja con una tasa del 70%, que es lo que le cobran los bancos, estás muerto. Pero ¿vos Entonces te salís a parece vender. adecuado? Por eso ayer fue grande la venta. A mí me parece que la foto social hoy, básicamente, es el sobreendeudamiento de la familia. El problema social de base hoy es que a la gente le falta plata. Porque tiene costos fijos altos, de luz, gas, agua, alimentos, porque no le alcanza, pues le sobran 10 días al mes, entonces toma crédito, patea en cuotas, va a la financiera de la esquina, a la vuelta o al que vende droga. Hoy la realidad es que está todo el mundo endeudado. Sobre esa base, a mí me parece que hay que tomar algunas medidas ya en la coyuntura. Pero cuando vivimos una situación, de crisis o extraordinaria. Primero. Claro, cuando vivimos una situación extraordinaria, yo digo, la verdad, es obvio que hay que cambiar las reglas de juego. Insisto, pero no para todos, porque el campo no es todo uniforme. No, está claro. Pero que tenemos que cambiar las de juego, porque a los trabajadores le cambiaron las reglas de juego Pero y totalmente. nadie No se les preocupa por importa, eso. claro. Si Pero te por dijeron eso una digo- meta de inflación del 10, te la pasaron al 15, y ahora estamos entre el 25 y el 30, y los salarios siguen en el 15, y nos cambiaron las reglas de juego, es evidente que hay que cambiar las reglas de juego a Hay que hacer todos. una cosa ya. Yo creo que lo primero que hay que hacer es decretar la emergencia alimentaria. Acá hay un problema brutal en los comedores escolares y en los 11 productos de la canasta básica. Claramente hay que decretar la emergencia alimentaria. Segundo, tienen todos los países de América Latina, menos nosotros, armó un sistema de crédito no bancario. El 40% de la gente está fuera de los bancos. Tiene que tomar crédito a tasa de 2-3% masivo. Y es Brasil, es Ecuador y es el resto de países. Y nosotros tenemos que hacerlo y es muy rápido y muy fácil. Y lo tercero, yo creo, el gobierno, en lo que haga de obra pública, lo que le quede de recursos, tiene que orientar la obra pública de pico y pala. Vereda, cordón cuneta. Gente que labure. Gente, mano de obra intensiva. Gente que labure. Eso es la emergencia, porque si no, no vamos a salir. Toti, ¿estamos tan complicados como se plantea acá o vos no lo ves así? Mira, yo le tengo un gran afecto a Daniel y un respeto por su capacidad intelectual. Creo que de los mejores programas que yo he conocido fue el Mano a la Obra, mal instrumentado, pero fue el mejor. Siempre se lo digo a Daniel y lo digo en cualquier lado. Ahora, yo no coincido con el cuadro de situación que plantea. Desde que se inició el gobierno de Cambiemos dice que hay hambre en la Argentina. Uno tiene que también, eso es una cuestión relativa en relación a qué decimos. Hambre parecido al 2001 no hay. Hambre parecido a otros procesos de crisis como en los 90 no hay.
Lo que hay son necesidades que se tienen que ir resolviendo en los sectores más pobres. ¿Hubo falta de changa en el 2016? Sí, pero en este año pasado ya había subido y hoy prácticamente a través precisamente de los créditos la gente está construyendo su casa o mejorando su casa. Yo le digo, caminen por cualquier barrio del conurbano y van a ver en cada cuadra seguramente hay una bolsa. Pero Toti, con créditos que ya aumentaron un porcentaje bueno, pero muy lo está importante haciendo, para digo, lo que vos podías sostener. porque aquí me parece También que te cambian ahí las reglas de lo juego. más importante es cómo nosotros encaminamos esto es con confianza. Yo tengo confianza que este gobierno lo va a poder encaminar y esto es el momento más crítico. A mí me parece que si nosotros salimos de esta situación que se está planteando, vamos a tener un gobierno fuerte, creo que es una prueba para Cambiemos, al interior de Cambiemos, y en ese sentido hay señales claras de que nosotros sostenemos Pero hay Cambiemos. desconfianza del mercado, el dólar sigue subiendo a pesar de todo. Y hay señales claras también del presidente que es capaz de... Pero se termina el gobierno, Toti. Que es capaz también Viven prometiendo y soñando y creyendo, pero yo creo que la confianza de la gente todavía no se terminó. Hay mucha gana de que eso se termine, pero va a seguir. Yo confío en esta política. ¿Hay turbulencia? Lo hay, porque la verdad que la situación que recibimos era terrible. Queremos volver hacia atrás con las tarifas. Eso fue claro, vamos a volver a tal situación, a la situación que vamos a volver con el tema de las retenciones. A mí me parece que hay que pensar para adelante. Con dos tipos que intelectualmente son sanos. ¿Cómo está el tema de las tarifas de la gente? Hay tarifa social extendida. Eso está. Sí. Bien. Lo que tenés eso, tenés algunos barrios donde volvió la tarjeta, si la gente carga tarjeta y paga tiene tanto luz. electricidad en el conurbano, eso es un retroceso. Hay un problemón con el tema de la garrafa social, hay un problemón. Yo cada vez que planteo esto salgo y un montón de gente me llama y dice estoy pagando 300, 250 la garrafa. Hay un problema con la garrafa ¿Toti no está de acuerdo con eso? Yo creo que es la distribución de la garrafa social, hay muchos pícaros en el medio. Exacto, es eso. ¿Ah, que hay gente que se aprovecha? O sea, lo que pasa con la garrafa social es que después de las 10 de la mañana no conseguís que tenga. O sea, no es que el gobierno. O sea, lo que es la práctica es que la gente está pagando cara en la garrafa. Por pícaros en el medio, por un montón de cosas. Y lo que hay es menos obra. El año pasado hubo mucha obra pública, efectivamente, hubo mucha changa. La construcción lo que hace es que el gasista, el plomero, el carpintero hagan una cosita y va a subir. Eso fue la segunda parte del año pasado, claramente. No es ahora. Y todo indica que va a ser para peor, porque hay un recorte. ¿Estás de acuerdo? Es probable que en los últimos meses haya bajado eso, porque también cuando uno está queriendo invertir en la casa, ve esta incertidumbre y dice, por la duda no me meto, porque tenía que meterse en un crédito. Sí, porque te da se miedo. frena sin lugar a dudas. Pero nosotros tuvimos hace algunos meses atrás que no conseguíamos albañiles en el barrio, por ejemplo. No había, porque había mucha demanda de las changas. Eso me parece que es lo que ahora está un poco frenada. ¿La changa? La changa se ha frenado por esta incertidumbre. Sí. Yo creo que lo peor que hay es la incertidumbre. Es la diferencia entre tener y no tener. La pobreza es, alguien tiene un plan social, además hace changas y la va llevando. Se te paran las changas, se complica todo. ¿Qué son las changas? Construcción y textil. ¿De qué labura la gente? Así como ustedes dicen que hay tránfugas que se meten y joroban a la gente con una garrafa social, hay que ser una basura para hacer eso. ¿Los planes llegan directo, completo a la gente o hay en el medio intermediarios algún gerente de la pobreza? Eso siempre hubo ¿Pero y lo sigue habiendo. Yo creo que eso también es parte de lo que no llega a la gente que tiene que llegar, los programas sociales. Ese es el tema central de la pobreza en Argentina, ¿Le sacan que es el plata? clientelismo. Sin lugar a duda, hay denuncia todos los días de gente, o le saca plata o lo obliga a ir a las movilizaciones, pero eso nadie lo puede negar. Sí, algo, digo, ha mejorado en este sentido. Ha mejorado. El plan jefe de hogar en el 2002, uno iba, sacaba la plata y le pagaba a cada uno de corresponde. Ese era el de Chiche. Eso sí fue el primero, no había ni bancarización ni nada. Eso De la Rúa lo había puesto eso. Todos los planes sociales, hasta que vino la tarjeta, básicamente, eran yo cobraba y daba. Y ahí le decía, él le sacó 20. Eso ha mejorado porque una persona tiene una tarjeta hoy del Banco Público y va a retirar. Puede alguien que se quede con la tarjeta, le puede sacar algo. Pero no es tan fácil como andar repartiendo. Tiene un tema, Daniel, que es que son las organizaciones las que dan altas y bajas. Entonces, si no respondes al puntero, te dan de baja. ¿No puede el gobierno cambiar eso para sacar a toda esta manga de atorrante que se forma en la vida de la gente? ¿No podemos sacar eso? Por eso, el problema no es tanto que te saque plata, sino el alta y baja, que yo digo, lo saco a Toti y pongo. Eso está claro. Ahora, lo que hay es tanta gente con planes sociales porque no hay trabajo en Argentina. En términos generales, más allá de más clientelismo o menos, el problema de base es que hay un montón de gente que está afuera, que no le alcanza. ¿Y qué es un plan social? ¿Qué es la asignación por hijo? 1.500 pesos hoy.
1.500 pesos, que no es nada. Sí, Que obvio. es una cooperativa de trabajo, 4.750. Aún el gobierno extendió los planes, hay más planes que Sí. antes. Con más planes hay más pobreza, porque con 1.500 no salís de la Obvio. pobreza y con 4.700 tampoco. Y si no te lo dan entero, peor. A todo esto se sumó en una semana muy, muy caliente las protestas, los cortes. La calle caliente, Buenos Aires, una ciudad de la furia. Babi Echecopar con durísimas declaraciones al momento que se está viviendo y poniéndole una advertencia a Macri. Porque según Babi, esto está preparado. En otros países el piquete se hace arriba de la vereda. Esto de cortar la calle, de prohibirle a la ambulancia que pase, prohibirle al patrullero que pase, es una locura argentina. Si vos lo dejás crecer, llega un momento que terminás con el helicóptero. Pero a vos no te quepa ninguna duda que todos estos muñecos están buscando el golpe de Estado. Ninguno pelea por los subtes, ninguno pelea por la comida, todos pelean para que se vaya Macri. Debe de Bonafini, que tendría que estar presa también, no escaparse por la vereda en una combi, dijo, andate Macri. Lo que se escucha dentro de los K es, andate Macri. Lo que están diciendo los piquetes estos, que cada vez se van agrandando más, es andate Macri. Bueno, Babi ya lo lleva para otro lado, dice que todo esto está preparado, armado, que alguien lo financia, que alguien lo solventa y que es la idea de interrumpir el gobierno de Mauricio Macri. A ver, hay dos cuestiones. Uno, lo que subyace, que me parece que es lo más importante, que es la conflictividad social que hay hoy por las razones que recién se describieron muy claramente. Ahora, en paralelo, por supuesto que hay utilización política por dos razones, porque tenés una motivación genuina para salir a la calle y en paralelo tenés un gobierno más debilitado. Lo que pasa es que me parece que es una responsabilidad de toda la dirigencia y también de los dirigentes sociales garantizar la gobernabilidad y que un gobierno no peronista termine como corresponde su mandato. Mariano, sin este nivel de conflicto. ¿cómo lo ves esto? Y es evidente que hay sectores que están utilizando esto políticamente porque apenas se produjo la crisis financiera y cambiaria, se aumentó muchísimo la conflictividad social. Y además están preparándose para lo que está llamando el gobierno, que es el Gran Acuerdo Nacional por el Desarrollo, ¿no? El gobierno está planteando un acuerdo con todos los partidos políticos y ahí va a estar complicada la cosa porque el gobierno está diciendo que se va a llamar al acuerdo una vez que se haga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya tenés que tener la pauta del déficit del 2018, la nueva pauta del déficit, calculan que podría ser del 2,5 del PBI, o sea, bajarla un poco más del 2,7, y la pauta del déficit del presupuesto 2019, que ahí bajarían 0,5 puntos del 2,2 que está planteado hoy a 1,7. Ahí vas a tener ya un problema político porque sobre eso tenés que hacer el acuerdo para bajar el déficit con todos los partidos, con el peronismo, con el kirchnerismo, con el masismo, Sí, con el Congreso, con el Congreso, con los gobernadores, porque Sí. ahí va a haber una pelea fuerte para bajar el gasto con las provincias, con lo cual primero viene el acuerdo, la pauta del déficit, después viene el acuerdo y sobre eso está, digamos, metiéndose la política de la izquierda, el kirchnerismo, que claramente quieren debilitar al gobierno porque están viendo que el gobierno mostró un signo de debilidad y huelen sangre y ya van por el ataque, ¿no? Esta calle de no poder andar por ningún lado, de cortar todos los metros delegados, los maestros, Baradel de por medio, ¿genera esa situación en la gente y me vuelvo loco, me aparto? ¿O lo beneficia al gobierno cuando ven que yo a Bonafini con Segovia y todas esas caras raras? Me parece que esa fue un poco la apuesta silenciosa del gobierno, es decir, que los monstruos anden por la calle y cuando la gente ve el fantasma dice me voy a casa y en casa está este, bueno, lo que tenemos, cerramos la puerta y nos quedamos con Macri. Me parece que fue una apuesta, primero, de muy corta mira, segundo, peligrosa. Creo que ya ahora no alcanza, porque todo el mundo dice, viejo, vos sos el encargado que esto no ocurra, yo tengo que moverme, tengo que trabajar. Ya sabemos que obviamente estamos a favor de las manifestaciones, de lo que fuere, de la libertad de expresión, del derecho a huelga, esto tiene que estar clarísimo. Lo que ocurre es que acá de todo nosotros deformamos y lo llevamos a extremos que son injustificables. No se pueden cortar las calles, no se pueden cortar las vías. La gente tiene que moverse, la gente tiene que trabajar si quiere o no, o caminar o pasear. Y el que manifiesta tiene que manifestar también. Nosotros tuvimos piquetes, movilizaciones y ciudades virtualmente tomadas con la soja $600, con el dólar barato, con el dólar caro, con Kirchner, con Duhalde, con Alfonsín. Todo se dirime en la calle. Entonces decís, la verdad, y no cambió nada. La situación estructural estuvo siempre igual o peor. Igual o peor, no cambió nada. Lo único que sí cambió es que el gasto social creció y que los gerentes de la pobreza se transformaron en multinacionales de la pobreza. Eso hay que vigilar. ¿Cómo está viendo la calle en este momento, Eduardo?
Bueno, agitada porque creo que hay un conflicto social que está creciendo. Es decir, pensemos que los maestros todavía no han podido cerrar su paritaria, a los trabajadores del subte se les impide participar en la paritaria porque dijeron que no iban a aceptar un aumento del 13%, que es ridículo, cuando, como decíamos... ¿Pero usted la ve genuina en la calle o medio preparadito, como dice Checopar? No, en general no coincido con Checopar. No, bueno, pero uno puede alguna cosa estar de acuerdo. Creo que hay frente a un conflicto que aparece, más allá de que lo que cada uno pueda sospechar, hay datos objetivos. Sí, reconocemos, por lo menos varios lo han dicho acá, que el gobierno fija un techo salarial que no tiene absolutamente nada que ver con las previsiones de inflación. Me parece que si realmente se quiere pensar en la posibilidad de algún tipo de acuerdo social, lo primero es decir, bueno, los trabajadores no pueden ser los que paguen la crisis y entonces ya el Eduardo, techo no pero es me el extraña 15%. Porque detrás de sus palabras de caballero, que realmente merecen mucho respeto, me parece que usted olvida un pasado. Y me parece que se olvida... No lo olvido, pero que quería terminar con otra cosa que es tal vez más importante, que se refiere al gran acuerdo nacional. Más allá de que el ministro Peña no está obligado a conocer la historia argentina, ni siquiera la reciente, pero sería bueno que la conociera. Está dándola usted muy claramente la historia argentina, pese a que lo respeto porque ha sido un profesor mío y demás. Bueno. Pero yo lo que les quiero decir... No entremos ahí, no entremos en... Ese es el pasado que hay que revisar. Bueno, ponemos arriba una cosa. El de más. Era Y de más. La verdad que no, para ser no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sospecho que sí. Me asustó yo. Sospechamos que sí. Lo que quiero decir es, Pablo, respetemos al profesor. Respetemos al profesor. ¿Cómo se va a convocar? Yo lo entiendo, porque un momento, pero le quiero decir algo, porque si no es muy largo. Bueno. Quiero decirle que me parece que hay una desmemoria ahí y que en la calle, en esta calle, hacen cosas a este gobierno, digamos, básicamente hay una resolución por detrás de ir e incendiar la calle. De todas maneras, el gobierno tiene un déficit, porque el gobierno... Mucha gente lo votó para que resuelva esta calle. Exactamente. Esta calle a la que verdaderamente... No, para que resuelva esta calle no, para que resuelva los problemas del país. Contesta el profesor. Entonces, dialogando. hay una desmemoria también, a ver, Eduardo. falta de historia. En primer lugar, insisto, me parece que no hay que escaparle a la discusión de fondo. La política del gobierno, en vísperas del acuerdo con el Fondo Monetario, es que la crisis la paguen los sectores de menores recursos. No, pero no es así. Los jubilados van a cobrar... Eso es una visión añeja también. Perdón, sí, es tan añejo como la pobreza y la injusticia. Que soy. Pero los jubilados este año van a cobrar un 10% menos de lo que hubieran cobrado con la ley que fue reformada en diciembre pasado. La ley de reparación histórica. Los trabajadores se quiere que firmen convenios que están por lo menos un 10% o más abajo de la inflación. Y se dice además que se va a convocar a un gran acuerdo nacional cuando ya el gobierno ha decidido ir al Fondo Monetario y aplicar las políticas restrictivas. Hay una cosa que se equivocada en el análisis. Martín dice que se quiere discutir. Hay una cosa que se equivocada en el análisis. Martín dice que hay una cosa que se equivocada en el análisis. Si hay un sector que no va a pagar el ajuste en esta oportunidad, digamos, si hay un sector que no lo va a pagar, van a ser los jubilados, los perceptores de planes, digamos, todos ellos tienen la suerte que están protegidos por una fórmula que ajusta automáticamente con la inflación. Justamente uno de los argumentos que se discutía en su momento, cuando se discutía la nueva fórmula, etcétera, es que la nueva fórmula era una especie de seguro, porque al ajustar por la inflación, te favorecía en los casos en los cuales la economía entrara en recesión o en los casos en los cuales la economía tuviera alta inflación. Espera, déjame hacer un punto ahí. Es verdad, pará. Es verdad que el ajuste, es verdad que la fórmula ajusta con un rezago, tiene 6 meses de rezago, eso es cierto. Con lo cual va a haber 6 meses donde vas a tener un problema y después van a recuperar en los 6 meses que siguen después. Pero dicho esto, acá vos lo que tenés que discutir, digamos, la discusión central de fondo es, pues, ¿quién tiene que pagar? Mira, es simple. El Estado está gastando 600.000 millones de pesos de más. Alguien tiene que pagar dentro de ese Estado, digamos. ¿Quién? Pará, bueno, ahí vamos. Mirá, ¿quiénes pueden pagar? A ver. El ajuste de gasto público social no va a haber. Por más que venga el FMI, por más que venga el que venga,
no va a existir ajuste. No pongamos ese fantasma. No, total, porque que no lo va a hace haber la ajuste de gasto inflación, público social. pero no es La un discusión fantasma. es la Es lo que discusión. le dijo el No es lo FMI que al le dijo gobierno el Fondo argentino en el mes Monetario. de marzo. El Fondo Monetario no le pidió que ajusten jubilaciones. Eso es falso. Pero Martín, Por otro Martín, lado. ¿no es 70-30 la nueva fórmula? Sí, 30%, Bueno, pero por eso, de índice de salario, 70% por eso, de si el índice índice de salario Pero no por eso empata va a ahí. bajar, o sea, objetivo, como es Obviamente, 70% de inflación, 30% salario, como los salarios tienen Están paritaria a la aplanados. baja, No, no, te pero baja. tampoco eso es falso también, porque y ahí vos Eso, podés segundo todo punto. es falso, Todos todo los es falso. salarios. Pero Es si el vamos rey a del los optimismo, números, el rey de la- vamos a los números. No, no, Escuchemos. optimismo en los números. Sí, números, pero optimismo en la iglesia. Acá estamos en Bueno, el terreno el de los presidente números. tiene la iglesia porque Acá es el estamos en presidente, el terreno de presidente. los números. En el terreno de los números esto es claro. Mirá. Por Lástima te supuesto bajaste que de vos Twitter, tenés, ¿no? por Si no supuesto lo que vos tenés explicabas. un esquema. Mira, tu estrategia sistemática es que cuando uno trata de hablar no lo dejas hablar 5 Estás minutos hablando hace un seguidos. montón, igual te digo. No, pero vamos a hacer una cosa. Cuando vos hablás, yo te escucho. Dale. Y cuando yo hablo, hace silencio. Dale, te escucho Porque sí, atentamente. sos la segunda. Estás perdiendo tiempo cuando tuyo, dale. lo estoy invirtiendo. Estás perdiendo tiempo tuyo, Bueno, dale. estoy invirtiendo Es el tiempo gasto, para que no gasto. vuelva a ocurrir. Porque Para que para no vuelva a el ocurrir. gobierno no es gasto, es Para que inversión no en vuelva a todo ocurrir. caso. Por favor, por Dialoguemos. favor. Si gasta, además, Por no favor, es lo que por invierte. favor, por Vos lo que favor. tenés que hacer No, es sí voy a seguir poder, no voy a porque insistir. te va a Así me aportar. lleve el programa puesto, voy a insistir. Voy a hablar yo. A ver, un segundito. Epa, qué malo. Entonces, cuando vos haces lo que ocurrió, equivocadamente el gobierno, en vez de poner la cláusula gatillo como la pusieron el año pasado, pusieron este esquema que es un error, que fue un error enorme del gobierno, lo dije desde que empezó la discusión, de poner la cláusula de revisión en vez de poner la cláusula La gatillo. cláusula gatillo. Hace 3 meses, ¿cuál era el objetivo del gobierno? Bueno, vamos a terminar, antes de que pasara todo esto, era, bueno, vamos a terminar con una inflación entre alrededor del 20%. Los acuerdos paritarios están consiguiendo en realidad un 15 mentiroso, es más cerca de un 18 porque te corren los meses, las cuotas, te dan un bono complementario, etcétera, termina siendo 18. Van a quedar 2 meses, 2% de diferencia. No la reabrimos a la negociación paritaria y la pateamos, se lo complementamos con el acuerdo del año que viene. ¿Qué va a terminar pasando con lo que acaba de ocurrir? Que se reabren todas las paritarias, no va a haber ninguna discusión. Todas Ahí se las van- paritarias se obviamente, se reabren todas las paritarias. Rosario mira con cara desconfiada, Y eso, como Para siempre. mí se reabren todas las paritarias. Para mí es el Se Pipa reabren todas Higuaín de la las economía. Para mí es el Pipa Higuaín de la economía. Para mí. no pasó. Te El año estás. pasado No sé cómo saca la pasó cuenta, o no Martín, pasó. pero bueno. No, saca cada cosa, Yo le hago erra todo. matemáticas que Pero aprobé decime, para. Yo te puedo contar los goles que cerró el Pipa Higuaín. Te los Sí, puedo los contar de tuyos a uno. también, Vos los sí. conocés también. Si Todos- me das a tiempo, todos nos puedo gusta el revisar fútbol. la historia de los Dale, 3 revisá. últimos- Revisá. los últimos 4 años, Cuando un tengas montón. datos Cosas- concretos, cuando pero tengas un datos montón, concretos, un montón, cuando un tengas montón. datos De los últimos concretos, años me acuerdo un montón. cuando O sea, tengas tengo- datos concretos de las Bueno, que erré buenísimo. yo, de las que Sí. erré yo, seguimos hablando. Mientras Dale. no los tengas, el Pipa Higuaín sos vos. Dale, Que le pero errás digo, con no, eso. ya lo tiré yo. No tenés pelota, no tenés pelota para hacer gol. le errás. Inventá otra cosa para Sí, hacer. pero esta vez le erraste. no le erraste. A la fosa al Esta Pipa vez sos- Higuaín, que se cansó de Tirá hacer otro, gol. no, Dejemos lo mojemos al Pipa, que tiene que tirar. Dejemos a Gonzalo en paz que empieza el mundial y es más tiene que Papu ser. Gómez, Cuando no, tengas la no, próxima, no, cuando no, tengas no, datos, no, juntá, laburá que sos periodista, laburá, Martín, juntá Papu Gómez información. que Pipa igual por estatura, Chamullo, el pero bueno. chamullo barato no te pagan para eso, te Martín, pagan para buscar perfecto, información. Martín, Buscala y el Martín, próximo Martín, programa está hablamos. muy agresivo, No, Martín, relajado. estoy cansado de la gente que habla sin datos, que habla que cae en lugares comunes y que busca vamos a desprestigiar, los datos. que A ver, busca datos. desprestigiar a la gente que trabaja. Datos. Yo trabajo responsablemente y siempre que opino con datos. Me equivoco muchísimas veces, me Bueno, eso equivoco. que te decía, te equivocaste Muchísimas muchas veces me veces. equivoco. Vos, por ejemplo, te equivocaste con los También. pronósticos del Mundial pasado, Un erraste de montón. cabo a rabo, Sí, nadie te dijo exacto, nada. me equivoqué como te por equivocaste eso, vos, está. Por eso, entonces... Llegamos a un punto en por común, eso, te pero me equivocaste un equivoco, montón. si me equivoco... Cuando el Pipa Higuaín le erró al arco, se Perdóname, equivocó, no, te el equivocaste Pipa también. Higuaín no, el Pipa Higuaín fuiste vos con tu pronóstico del Mundial. Si me equivoco, me equivoco de buena fe, trabajando Nadie como dijo todo el mala mundo. fe, pero le pifiaste Y un montón, fíjate Martín. todos los pronósticos que hago, de Nadie qué iba a dijo pasar mala en esta fe. situación. Estás enojado porque seguramente No. te vino a la mente algo de otra Sí. persona de algo. Le erraste un algo montón de de ninguna cuestiones otra económicas persona. durante el kirchnerismo y durante el macrismo también. ¿Cuál? Decime cuál. Montón, Martín. Pero no una, sé, ahora no decime, recuerdo. pero me una, no acuerdo recordás, permanentemente. no recordás. No. Entonces estás inventando Pero- en el aire. No, no estoy inventando. No recordás, te Sí. apuran un poquito y haces agua. No, pero te estoy Te diciendo... apuran un poquito y haces agua. Si dejás hablar... Opinando No, de economía pero no. sos un excelente En periodista los deportivo. últimos Seguí años, así. otra vez, lo que decía Martín Tetaz, otra vez
o sea, era Otra vez, pero no permanente. sabes nada de lo que dije yo. Permanente. Ni una pudiste invocar, Martín, ni una. permanente. 15 pelotas tenés ahí. Pelota.
tocaste Dejá ni que una. te conteste y vos... Bueno, pero terminémosla, Pablo, Pablo, colegio gratuito. Tranquilízate, Martín. Terminémosla. Lo estoy apurando para ver si se acuerda uno. No se acuerda ninguna. Le estoy demostrando que está diciendo un disparate. No digo nada personal. Hace unos minutos. Yo le pido que dé los argumentos con datos concretos y no tiene un dato. Un dato no se te cae. Un número no se te cae. Dejá que Un conteste número. y volvés a contestar. Basta. Hace unos minutos. Basta de tu mentira. No te aguanta más. No te aguanta más nadie a vos. No te aguanta más nadie porque todos los programas hacen lo mismo. Y cuando alguien te apura, como te estoy apurando yo, y te digo concretamente, decime con datos concretos lo que estás sosteniendo. No lo podés sostener. Esa es tu realidad. Hagamos una cosa. Se terminó. Basta la mentira. No te aguanto más. Mentira sos vos, Martín. ¿Puedes decir un favor? Pero no sabés, no podés decir una sola. Martín, por favor. Él te está tratando de explicar algo. Después vos le volvés a contestar. Te doy la palabra otra vez. Deja que Diego conteste tranquilo. Por favor. Hace unos minutos sin le agresiones, dije que si me daba un tiempo, uno tendría que revisar. Por eso, cuando él se apura y se enoja, salta como lo hacen permanentemente. Dije, no es que ahora tengo nota, porque no vine anotado tipo carpetazo, todas las que pifió Tetaz, dijiste que iba a contar. No, lo que te dije que si uno hace... A ver, Dios, este chico. A ver, Diego. Si uno hace una revisión de los pronósticos, yo lo haría con tiempo, si tuviese las herramientas necesarias, de las predicciones de Tetaz en la economía. No sé, ahora recuerdo algo, mirá, y recuerdo algo que, no sé si cerrar, pero es de las cosas, de los consejos. Le decía a la gente que para comprar una heladera está mal comprar en 12 cuotas sin interés, que de última ahorre y que con lo que ahorra después va a ir a poder pagar con la heladera en efectivo. Cosas así, tira, que son imposibles, impracticables, que solamente lo sostienen defendiendo un gobierno que hace matar a la gente de hambre. Entonces, si uno revisa... la gente de hambre, estás exagerando. Decís pelotudeces sin parar. Nadie puede ahorrar. Bueno, pero nadie puede ahorrar. No decías porcentaje de interés, que la inflación no te va a ganar, que si lo que vos ahorras... Si puede pagar la cuota, te mata de hambre el gobierno. Un montón de cosas así. Mata de hambre. Yo necesito hay que revisar tus archivos. Necesito a alguien que se meta en el medio de esto, pero con equilibrio, no problema. ¿Qué decís? No, me parece que lo que hace Brancatelli Ahora, hace rato No, pero es hacer jugar de alguna manera lo mismo Levinas. que hace cierto sector de la oposición. ¿Por qué? Y rompe las pelotas, interrumpe, No, hace pero esas cosas. qué violento pero que es el no dice oficialismo, nada. No dice nada y el que sirva para oficialismo es muy entender la violento. realidad. Ustedes son... No dice nada. Tetaz puede ser un José, pesado, no es pero lo que dice lo violento. dice Y no molesta. convalidándolo. Y él dice, solamente interrumpe. Tiene otra opinión. No es un problema de opinión. No sé cuál es la opinión de ese señor. Si me dejan hablar, digo que No sé cuál es la opinión de Brancatelli. esto no ¿Cuál es la sirve opinión de para Brancatelli? nada. ¿Qué defendes a La Tetaz? verdad, ¿Le vienes a digo, aportar? ¿Te esto metés que para pasa- defender a Tetaz? No No puedo sirve defender a para nada Tetaz para y defender. Se defiende solo, es chiquito pero se defiende solo. Tetaz dice cosas que son coherentes. Respeten a la Poquito, señora, a ver. por favor. Habla Esto que Rosario. están haciendo no sirve para nada, chicos, se los digo de verdad. Váyanse al bar después y discuten desde lo No, personal gracias, las con cosas. Tetaz, no, Bueno, con quien quieras, ya digo, Pero pero digo, tengo no sirve cosas para nada porque importantes que hacer. la gente que nos está Escuchala. escuchando intenta decodificar qué pasa con su realidad. Martín estaba explicando el 70 y 30 respecto de los aumentos, admitiendo que si el 30 es salarios y los salarios están aplanados por una cuestión matemática, es evidente que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Los jubilados, los trabajadores, y el punto entonces es admitir que esto ha sido un error, que vos para activar una economía tenés que permitir a la gente tener plata en el bolsillo porque esa gente no ahorra, consume, y tenés que dar trabajo genuino para poder crecer, porque si no, esto no vamos a arrancar nunca. Él sostiene que los jubilados van a ganar plata con la decisión de diciembre. Esperá, Sostiene eso. quizá Martín o Daniel, que quiere hablar hace también un montón de tiempo, nos puede explicar de qué manera se revierte esto, porque los gremios vienen pidiendo lo que perdieron años anteriores. A ver, y el gobierno Daniel. intenta darle eso, pero después Daniel. no se lo da porque las metas de inflación que nos da son ciertas. No, Daniel, a ver. pues ya está el ministro, ¿eh? No, Daniel, para despedirnos. La fórmula con es esto, a ver. 70% inflación, 30% salario. Los salarios estatales van a ir a la baja, es evidente, porque el ajuste va a pasar por ahí. Con lo cual Entonces, van a mal, perder ingresos los jubilados, las personas que tienen asignación por hijo Sí. y los Voy a pensionados. entretener buscando Al otros margen de títulos. eso, la inflación en Voy a buscar. alimentos está siendo muy alta y la inflación en medicamentos, con lo cual hay un problema con los que consumen medicamentos y alimentos, que son los más pobres y la gente más grande. Hay una pérdida de ingresos, vamos a una pérdida de ingresos evidente. Ahora, acá hay que encarar otra política, y otra política es definir a quiénes cuidamos. Y en eso me parece que si se va a convocar un acuerdo nacional, yo sí creo, lo que decía Mariano, de que primero se va a hacer un acuerdo con el fondo y después se va a convocar al resto, y es difícil. Quiero Ah, que haya un contestar acuerdo. Gracias, esas dos Daniel. cosas, Pablo. Sí, lo último tuyo, por favor. Sí, yo tengo confianza en los números de Martín Tetaz. Ajá. Digo, tengo confianza está porque claro, le ha venido está claro. dando elementos como para
reflexionar sobre la cuestión de la economía, los que no sabemos. Pero esto no es una encuesta, ¿quién confía más? No, pero yo quiero decir, mi opinión, Rosario. Yo tengo en esta cuestión de confianza, tengo confianza. El tema de del tema de las crisis es lo que hay que evitar, porque el tema de las crisis siempre genera inflación, y con la inflación sí ahí perdemos los pobres. Y hay más pobres. Y a mí me parece que en ese sentido es una gran oportunidad para este gobierno de poder pilotear esta situación, y si salimos de esto, salimos fortalecidos. Exacto. Luis, para hacer un punto de equilibrio entre todos Primero los es falacia economistas. hablar de crecer con una crisis en el mundo que se está llevando puesto a todo. Es decir, apostar a no hacer el ajuste porque vamos a crecer, vamos a terminar a volcar como fue Santa Cruz. Ya no digo Venezuela, Santa Cruz es un ejemplo cercano de este tipo de política. Si seguimos gastando más de lo que recaudamos, si seguimos exportando menos de lo que importamos, de los cuales la mitad del déficit es por combustible, porque regalamos la energía y nos quedamos sin pozos de petróleo y sin reserva cuando éramos exportadores, no vamos a salir. El que crea que se sale de esto creciendo, tenemos que crecer 25% para bajar 5 puntos el déficit. 25%. No se puede crecer esa cifra. O sea, nos duela o no nos duela, yo no quiero mentir, no soy candidato a nada ni nada. El gobierno de Somalia no va a hacer el ajuste de entrada. Lo está haciendo ahora y se encuentra vulnerable frente a una crisis mundial, donde no va a poder revertir el crecimiento. Pero que nos vamos a tener que hacer el ajuste y que no lo pagan los más pobres, lo paga la clase media, la que paga impuestos, la que está expuesta. Gracias, Luis. Un gusto grande. Gracias, Eduardo. La próxima vez tráigame la nota de Natalia, por favor. A ver cómo andaba la alumna. Gracias, Mariano. Te queremos acá. Muchas gracias por venir. No se me vaya a enojar. Acá sabés que dialogamos y a veces el único discutimos comentario que acalorados. te quiero hacer es que no es así como la cuenta que están sacando, porque los salarios que entran en la cuenta no son los estatales, como dijo recién Arroyo, Daniel. Entran todos los salarios formales. El RIPTE no son los salarios públicos. Hay una confusión con eso ahí. Entran todos los salarios. Se van a reabrir todas las negociaciones paritarias como corresponde, y en ningún proceso de estos tienen por qué perder los trabajadores. Yo no coincido con esa posición. Pero vamos a hablar, Martín, de las LEVAX. Él defendió a muerte las LEVAX, por ejemplo. Martín, defendiste las LEVAX y alguien te dijo que se iban a terminar mal y terminaron mal. Es como decir, no terminó mal. Un dato mal. para que Perdóname. Hoy esta noche me vas a para el café. Ya leí que la inflación está en tu mente, que no es algo. Para que le digas las LEVAX. ¿Cómo es el café con Tetachi Brancatelli? Claro, decile, Diego, que él defendió las LEVAX y le advirtieron que las LEVAX iban a terminar como terminaron y él dijo que no. Primero, yo no... Ahí tengo. Primero, perdóname, tenés un dato falso. Es muy habitual eso, tenés un dato falso. No, es que yo no defendí nunca la LEVAX. Las LEVAX son un instrumento. Defender la LEVAX es como... El programa de la nata de radio. Pero yo no, estás equivocada. Defender las LEVAX. Sí, por favor. Además en redes sociales lo podemos compartir después y seguirlo después. Lástima te bajaste las redes sociales, no sé lo por que qué. te digo es, lo podés compartir vos por las redes sociales. Lo que te digo es, defender la LEVAX no es... Yo no defendí jamás la LEVAX porque es un destornillador, es un instrumento. Es como defender la pinza, digamos. No tiene nada de particular, ni de bueno ni de malo la LEVAX. De hecho, los inventó el gobierno anterior, la LEVAX. Exactamente. Así que no... Mariano, te queda algo pendiente en medio, porque tenemos el café de Tetaz Brancatelli y el locro mañana de Tetaz Rosario. Muy cortito, que más allá de la suba de salarios y la suba de ingresos, el problema hoy es la inflación. Y la inflación es lo que está hoy preocupando seriamente al gobierno, y solamente con política monetaria el gobierno se está dando cuenta que no le está dando la tecla. En la mesa política de coordinación se empezó a hablar de empezar a controlar a los formadores de precios, algo que nunca había hecho el gobierno. Hay una fuerte discusión ahí entre la gobernadora encargó un estudio para saber quiénes son. Supongo que el gobierno tiene que saber quiénes son. Eso salió de la mesa de política de coordinación. Pero no me digas que no saben quiénes son, por favor. Tenemos que hacer un estudio para saber quiénes son. Estoy de acuerdo con vos, pero el gobierno hasta ahora quiso solamente focalizar en la lucha contra la inflación, en la cuestión de oferta y demanda, los precios los fija el mercado, y ahora se está dando cuenta que tiene que hacer una política más activa. Hay una pelea, una disputa fuerte entre el ala política, de la mesa política esta que estamos hablando, y el sector más ortodoxo del gobierno, Francisco Cabrera, para
ver si se pueden aplicar más controles. Más controles. No digo que va a ser como Guillermo Moreno, ni mucho Pero menos, más pero tratar de controles. fijar controles a los formadores Gracias, de precios. Mariano, por venir. Hoy escribiste que no va ni Macri ni ninguno al Mundial. ¿Eso ya está? La orden que bajó el presidente Mauricio Macri es no vaya ninguno al Mundial. Hay que darles una orden para que no vayan al Mundial. También se cocinaban Cuando hay que con esa trabajar por política. un país que está con No va problemas, ninguno. hay que darles la orden. En el 2014 fletaban los aviones, Pablo, ¿te acordás? En el 2014 fletaban los aviones. Sacaron aviones específicos de aerolínea. En 2014 estábamos muy bien, no estaba esta crisis. Se podía ir al Mundial, ahora no. Señores, ¿por qué no te casas? ya voy con el ministro. Por favor. El dato ni siquiera el Tienen que secretario, saber ni solos. siquiera el secretario de Bueno, Deportes, antes no lo sabían, Carlos Javier por lo que- Macalista, Tampoco va. La cambiamos. tampoco va. Bueno, él debería ir. Y Fernando de Bueno, Andrés, que el calma secretario un poco, general de ya la cambiarán de presidencia, nuevo. Natalia, Es así, tampoco va. O sea, no va No es ningún grave. funcionario, son ni siquiera lo gestos están... que corresponden. No hay que ir. No hay que ir. Claro, No hay que ir. No hay que ir. En el 2014, yo no voy a entrar en discusiones. ¿Qué pasaba, señor Gravia, en el 2014? ¿Qué pasó? En el Hoy no puedo hablar 100.000 yo. argentinos viajaron a la En final. el 2010, Escuche. en el 2014, fletaron aviones completos. Es decir, Obvio. está bien que Es no buenísimo vayan, lo que estás que no diciendo. vayan nunca. Que Grave. no vayan nunca, que trabajen para el país porque tienen que estar acá trabajando. Siempre no hablando del mes y pasado, medio siempre hablando del afuera, pasado. Mirando un mundo. Pero Gustavo, si Bueno, estuviese pero bien algunos el ya habían país, no hay comprado el problema. pasaje, En el 2014 yo no recuerdo que estábamos estuviera muy bien. incendiados, ¿eh? muy bien. No recuerdo Y que se perdieron Pará, 400.000 pará, empleos en el ¿No año habíamos 2014. tenido una devaluación del 20? Fue el 2014. Martín, Chicos, no fue perdón, la devaluación del el mismo 20. en Uruguay Chicos, para Lo que estoy diciendo. Perdón, en el 2014 se perdieron Perdón, 400.000 chicos, empleos. Lo que estoy diciendo. En el mismo momento que Pero todos que no se viajaban entendió para lo que allá, dije. el gobierno se perdieron Chicos, 400.000 empleos. chicos. 400.000. No se entendió lo que Gaby, dije. no se entendió. Vamos Lo a que ver lo que digo dice. es que 2014 hubo un Ay, pero no 20% digo de eso. evaluación. No Perdón, estoy 400.000 diciendo- empleos se perdieron. No estamos 400.000. hablando de eso. Para, cerramos los micrófonos. No No se entiende. quieren Chicos, no se escuchar. entiende nada. No quieren escuchar. No se entiende nada. Habla Rosario, habla Gustavo, en un ratito el ministro. Con calma. Es un buen tema. Claro. Porque que haya pasado no significa que tenga que seguir pasando. Yo en el 2010, cuando fui a Sudáfrica, tuvimos que viajar con las barras bravas porque no se podía pagar la luz del avión del miedo que tenía la gente. Con todos esos delincuentes. 200, Financiado por el 200, gobierno. Yo lo que Dije digo- Rosario y Gustavo. Yo lo que digo es Qué que... noche. Es que noche que Ah. te tocó. Yo lo que digo es que en cualquier época, Sí. no estoy defendiendo nada No, anterior, no, ni no. diciendo que no hubo problema, a ver, para que se entienda. Que si vos tenés una situación difícil como la que estamos pasando, Sí. donde hay que trabajar mucho, Sí. y los equipos de gobierno lo tienen que hacer en las distintas áreas, es razonable, y la verdad que son todos grandes. Sí. No necesitan que el presidente, además de todo lo que tiene que Baje pensar, la orden. tiene que pensar y decirle, Pero chicos, hay no veces que vayan pasan. al Mundial. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que a alguno, Por favor, lo tienen que algunos hacer se le solos. pasa. A algunos Eso se le estoy pasa, diciendo. no tiene sentido común y va y después Bueno, aparece pero la foto es que- y la paga todo el gobierno. Ya lo ¿entendés? sigo, Gustavo, y voy con el ministro y después prometo que vuelvo. A Es lo ver, único es que cierto, dije, yo creo que para que se no tiene entienda. que ir nadie, y mucho menos en épocas de crisis. Ahora, venir a contar las costillas hoy, cuando al Mundial 2010 no solo viajaron todos... Nadie está contando Perdón, las no, costillas. déjame Yo terminar, hablé yo te de escuché LOL, con nada respeto, más. Rosario. Yo Si no, también. bueno, entonces no hablemos más, hablaba vos sola. No, yo si no si hablo esa es la sola. idea, habla vos sola. No me digas eso, Cuando en el Gustavo, porque no es lo que hago yo y no cuando te en el 2010 interrumpo. no solo fue un avión con un montón de funcionarios, sino que llevaron a 278 barra bravas, de los cuales la investigación, le hice yo, demostré que se habían pagado todos los pasajes en efectivo en una agencia, llevaron bolso, como lo de José López, a una agencia de Lanús. Y ni hablando de siquiera lo investigó la FIP en ese momento, cómo habían pagado todo Bueno, eso. les Pero prometo- en el 2014, Hacelo fue la evaluación mayo. del 20. No estamos Les hablando prometo de que vos, vuelvo, les Gustavo. prometo que vuelvo. Mariano, No hay que hablar del gracias, pasado, Martín. Gravia. No te voy a Sí, hay hacer que nada. hablar del aprendiste pasado. todavía. Sí, hay Ya que vuelvo, hablar del está el pasado. ministro, respetemos.